Mantener la salud, un buen estado de ánimo y la capacidad física de movilidad son solo algunas de las ventajas que trae consigo la integración de adultos mayores con otras personas de su edad que compartan intereses. Qué bueno que están de vuelta con nosotros. La pausa para nosotros nunca es pausa, siempre seguimos platicando y platicando. Y voy a rescatar algunos de estos momentitos que ustedes, pues desgraciadamente se perdieron, pero platicábamos de la similitud que hay de la vida con el trabajo actoral y de cómo uno puede prepararse quizá para tener ese ánimo. No sé si es ánimo o disciplina o cómo llamarle porque muchas veces no tenemos ganas de hacer algo. Muchas veces no tenemos ganas de cumplir con las responsabilidades del trabajo, incluso de la vida misma, de levantarnos. A veces estamos deprimidos también. Ajá. La depresión en esta época es muy usual. Está de moda. Por desgracia, sí. Ajá. Pero efectivamente yo creo, para empezar lo que te decía, el teatro nos da la oportunidad de, bueno, la actuación en general, cuando eres una persona que tú la describiste hace un momento muy claramente, el teatro es pasión. Y cuando tiene uno una pasión, no hay poder humano que lo detenga. Que la detenga. Yo he tenido momentos muy difíciles en los que he tenido que llegar al teatro a dar función. Desde el truene con una pareja, antes de la función, hasta muertes muy cercanas, hasta enfermedades, pero the show must go on. Si no, no tiene que salir. Y la gente que además está ahí para verla no tiene por qué enterarse de estas cosas. La persona pagó su boleto o no lo pagó, pero está ahí como espectador. Ajá. Y nosotros nos debemos a esa persona. Y esta conciencia que tenemos como actores y los que hemos comenzado muy jóvenes, pues ya es una forma de vida. Para nosotros no hay bodas, bautizos. Sí. Cuando se puede, qué padre, pero cuando no se puede, que vaya todo muy bien, yo me voy a mi ensayo o a mi función. Ni siquiera pudo recoger personalmente su premio al Ariel. Ajá. Fue por tener hija. función, exacto. Yo estaba haciendo en Butterfly entonces con Héctor Bonilla y Zurita y pues no pude ir a recoger mi Ariel, pero fue mi hija, que estaba chiquita, tenía creo que 8 o 9 años. Ajá. Bueno, yo creo que sí se nos forma una disciplina, pero al mismo tiempo un gusto por la vida diaria. Porque aunque estemos muy caídos, a la hora de la función, de veras, yo lo he visto en otros y en mí. Puedes llegar con el dolor de no sé qué, con la preocupación, con el dolor de no sé qué, con el dolor de muelas, con el dolor de panza, empieza la función y pum, 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 pum. Y uno se le olvida todo. Se te olvida todo el malestar, es que es impresionante. Pero ¿y cómo hace usted eso y cómo hacemos el resto de los normales para tener esa sensación, sin llamarle función, de tener esas preocupaciones, ese dolor, ese cansancio, esa depresión y decir, es mi vida? ¿Qué pasa con muchas personas? Yo creo que es muy importante en la vida y por eso digo que los actores podemos seguir y seguir y seguir y seguir cuando la actuación es una pasión, cuando tenemos un proyecto propio de vida. Si las personas, y eso nos pasa mucho a las mujeres, no tenemos un proyecto propio de vida y de pronto nuestra vida la dedicamos al marido, a los hijos, incluso a los nietos. Cuando todo el mundo se va, tú te quedas así de, ¿y ahora yo qué? Sí, acabo mi trabajo, finalmente ya cumplí con los objetivos del resto de los demás, no con los míos. Y entonces viene el... Yo ya no soy útil, ya no sirvo, ya no... Pucha, yo sé, por ejemplo, cómo en China los abuelos son parte fundamental de la sociedad, pero reconocido por el Estado. Porque como los papás trabajan,
En mucho los abuelos se ocupan de la educación junto con las escuelas de los niños, pero son los que les leen, son los que los cuidan en una serie de necesidades materiales. Y así ha sido durante generaciones. Durante Entonces, generaciones. mis abuelos, no, mis papás fueron los que cuidaron a mis hijos Claro. y ahora a mí me toca hacer esta labor. Pero ¿no? además, Ajá. aquí en nuestro país, en el campo, así ocurre, es, claro. naturalmente. Sí, claro, porque los jóvenes La son los que se van a mujer y el trabajar. hombre estuvieron trabajando su tierra y todo, tuvieron hijos, no sé qué, los fueron dejando a ellos. Y entonces, como se tiene que poner a trabajar, los abuelos son los que se ocupan de los niños. Y la tradición oral que hay en México es maravillosa. Los abuelos le cuentan a los hijos, no, fíjate que tu bisabuelo se fue con Pancho Villa. Claro, y así era la historia, y así era el mundo, y así era, ¿no? Exacto. Ajá. Y eso lo podemos seguir haciendo. En enero de este año tuvimos, desde diciembre y luego en enero, un taller maravilloso con narradores orales. Y buena parte de los narradores orales eran gente de la tercera edad, que han encontrado ahí un alimento para el espíritu. Para empezar, porque tienen que leer y preparar sus lecturas antes de ir A presentarse, claro, no lo hacen así. Ajá. Entonces han descubierto el gusto por la lectura, la riqueza que les da. Y yo los veía, los oía. Hicimos un ejercicio, porque para mí el trabajo vocal que hacemos en el CEUVOS, y no solo para mí, es algo que tenemos todos los maestros que trabajamos aquí. No es un trabajo de hablar bonito y que suene bonita la voz. Es una intención. Es cómo transmitimos las ideas. Es comunicarnos con el otro. Entonces hicimos un ejercicio físico, suave, porque había mucha gente mayor, pero después caminábamos en el espacio y no sé qué, y los fui llevando al momento de tocarse, de reconocerse con los ojos cerrados y tocar el ojo del otro y no sé qué, con todo respeto. Y sentir. Y sentir la piel. Y al final les dije, abran los ojos, mírense a los ojos. Hemos perdido la costumbre de vernos a los ojos. Y les pedí, abrácense. Y les dije, me voy a parar. No quiero abrazo de compadres. Ajá. No, junten sus cuerpos, perciban la energía del otro, dense un abrazo de verdad. Ajá. Bueno, fue un lindo ejercicio, pero lo que más me conmovió es que una señora de las más mayores, me emociona mucho decirlo, me dijo, me obsequiaste el poder abrazar al hijo que nunca tuve. Me quedé helada y muy emocionada. Y todo el grupo, claro. ¿Me entiendes? Estas cosas se dan. ¿Y qué es? ¿De qué son producto? Del gusto por hacer algo. Ellos vinieron, nunca han estado pensando en el teatro ni nada de eso. Ni en tenerlo como una carrera profesional. Ni... Nada. Ajá. Y bueno, tuvimos un curso precioso. Y luego son estas cosas las más sencillas, que son de verdad en las que no nos fijamos, ¿no? Que perdemos el tiempo. Y a lo mejor los buscando chicos otras cosas. nos están oyendo hablar, o nuestro público, y dicen, ay, pero tocarse. Pues fíjense que nosotros, por fortuna en México, todavía estamos acostumbrados. Sí, somos muy toquetones. Aunque hemos perdido, y yo se los digo a los chicos jóvenes, que llego con la cajera del banco o llego a una tienda y digo, ¿qué tal? Buenas tardes. Digo, en mis tiempos la gente contestaba el saludo o saludaba. Ya estamos perdiendo eso. Yo entiendo, a veces estamos muy presionados, muy estresados,
pero hay algo de los latinos que es más no cálido, debemos sí. perder, porque a mí me impresionó mucho, siendo yo muy, muy joven, me fui con la Montejo a hacer una obra España, mi adorada Carmen Montejo, y luego me fui a viajar. Tenía yo 22 años, y entro a un bar, era el día de Santa Cecilia, que llegué yo a Estocolmo, Suecia, y ya todo el mundo estaba bastante jaladito. Festejando la música. Y yo, pues, observaba, y de pronto pasaba gente y me acariciaba. Y de pronto llegaba gente y me abrazaba. Yo decía, pues, qué padre. Resulta que después, ya platicando con gente sueca, me dijeron, es que nosotros no nos tocamos. Nunca, son mucho más fríos. Necesitamos estar borrachos para atrevernos. Y conozco gente de Europa bastante que no se atreve a tocarse. Ajá. Que es, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y la mano, Sí. pero el abrazo, nosotros no lo hemos perdido, no lo perdamos, por favor. Sí. La capacidad de tocarnos, de vernos a los ojos. De seguir conectando como seres humanos. Así es, así es. Y bueno, pues simplemente levantarse y pensar, amanecí, estoy vivo. Ay, me duele acá, quiere decir que estoy vivo. Agradecerlo Eso ya es en lugar ventaja. de que sea Exacto, claro. en vez de, ay, me sigue doliendo, pero quiere decir que estoy vivo. Ajá. Y me levanto y tener el gusto y la energía de asomarse, y aunque tenga yo un edificio aquí enfrente, decir, pero en medio hay aire, quizá contaminado, pero es hay. aire, claro, y puedo salir y puedo respirar y puedo, a lo mejor quizá también a tener el valor de salir y abrazar a alguien. Tengo una pregunta que le quiero hacer. También comentó que me gustó mucho que en el 68 ser joven y no ser parte del movimiento era imposible de pensar. Una vergüenza. Era una incoherencia, además, no iba junto una cosa con otra. ¿Hay alguna similitud que encuentre usted entre llegar a una edad adulta y que haya algo que si no hace, no embone? Llegar a una edad adulta y dedicarse a pensar en todo lo que sufrió en la vida. Eso no embona. Para mí, el ser ya parte de la tercera edad me ha traído la ventaja de poder recordar momentos de mi vida con mucha satisfacción, lo digo, no me arrepiento de nada de lo que hice durante mi vida, y sí reconozco, y aquí la regué, si hubiera hecho esto o aquello, Ajá. quizá hubiera estado mejor o no me habría traído tal problema, Ajá. pero ese problema me enseñó. Y con eso voy para adelante. Claro, y puedo compartirlo con otra gente. Cada quien tiene que escribir su vida. Para empezar, los hijos. Yo no le puedo dar a mi hija recetas de vida. Yo le digo, abusada, pero ella es la que va a decidir y yo respeto sus decisiones. Pero ser adulto y vivir agarrado del pasado Lamentando. es incoherente. No está bien. Si me quedan 5 días de vida, esos 5 días de vida voy a vivirlos. Maravilloso consejo, maravillosa enseñanza. Yo sabía que algo iba a encontrar porque esa frase además me gustó muchísimo. Gracias por la pasión, gracias por el trabajo, gracias por estos minutos. Y es un gusto. Muchas gracias. Igual para mí. Gracias a todos ustedes por acompañarnos. Espero que hayan disfrutado, estoy segura que han disfrutado tanto como yo a la maestra Luisa Huertas, y la vamos a ver. Ya saben que está en el teatro y solo es cuestión de informarse en dónde, a qué hora, e ir a verla y disfrutarla. Espero Gracias. que sí, vayan al teatro. Buenas noches.